sientes un vacío inexplicable, como si algo antiguo estuviera desapareciendo dentro de ti. Lo que parecía sólido se deshace, el mundo pierde su nitidez habitual, las certezas se evaporan. No es casualidad, no es una pérdida de sentido, es una llamada silenciosa, proveniente del punto cero, el vacío cuántico, donde toda realidad es forjada y disuelta. Este vacío no es ausencia, sino una invitación. Todo aquello que alguna vez sirvió de base, ahora se deshace, y tu propia presencia es conducida más allá de la superficie, hacia el centro invisible de la existencia. Es en este campo primordial donde los viejos límites se disuelven y lo conocido da paso al misterio. La incomodidad, que a veces parece insoportable, no es un error ni un castigo, sino la señal de que estás cruzando el umbral entre lo que eras y lo que está por nacer en ti. En este mismo momento, millones sienten lo mismo, un desplazamiento, como si ya no encajaran en el papel que siempre han desempeñado. La rutina suena artificial, las conversaciones pierden color y el propio cuerpo se siente extraño, como una ropa que ya no te queda. Hay una sensación de estar observando tu propia vida desde fuera, de ser al mismo tiempo participante y observador de un proceso que escapa a la comprensión racional. Te das cuenta de que los viejos deseos ya no mueven tu voluntad, que el entusiasmo por las conquistas y el estatus se apaga, y que todo lo que antes parecía esencial ahora revela su vacío. La transición a lo desconocido se intensifica, y el impulso de buscar sentido en las viejas respuestas no encuentra eco. Es en este vacío, en este silencio primordial, donde comienza el verdadero viaje, el viaje hacia el campo original, donde todas las posibilidades se guardan en estado potencial. No estás perdiendo contacto con la vida, te estás desconectando de viejos patrones. La incomodidad, la sensación de no pertenecer, es el portal hacia el campo original. Este es el comienzo de tu reencuentro con el vacío cuántico, el núcleo invisible de todo lo que es real, fuente de la conciencia y de las infinitas posibilidades. Al cruzar este umbral, te acercas al punto en que la existencia se reinventa y tu esencia se reencuentra con lo que siempre ha sido, pura posibilidad, campo abierto, frecuencia creadora. A partir de aquí, cada paso es una invitación a disolver lo viejo, permitir lo nuevo y aceptar la llamada del vacío, donde no hay nada que perder, solo todo que manifestar. Pocos entienden que el vacío cuántico no es ausencia, sino plenitud silenciosa. Es allí donde todo lo que es rígido, fijo o programado se disuelve, se recicla para que lo nuevo pueda emerger. En el interior de este campo primordial, la aparente nada pulsa con el potencial de todo, y lo que parecía definitivo comienza a perder contorno. Sientes el vaciamiento de viejas certezas, como si cada creencia, cada memoria, cada patrón heredado estuviera siendo recogido por el propio campo para ser transmutado. El vacío es el vientre donde la creación y la disolución ocurren simultáneamente, y solo quien se entrega a este espacio puede experimentar la reinicialización de la propia identidad. El despertar comienza como un vaciamiento de lo antiguo, el yo condicionado, hecho de memorias, creencias heredadas, máscaras sociales, pierde fuerza en el campo. Es como si las historias que sostenían tu existencia comenzaran a desintegrarse en la frontera de la nada. Lo que antes parecía tu esencia se revela como una construcción momentánea, sostenida por repeticiones, obligaciones y narrativas externas. Sientes el desapego de los roles, el alejamiento de las tramas familiares y sociales que, hasta ahora, definieron tu vida. El campo retira el viejo guión, y aquello que sirvió para sobrevivir ya no tiene lugar en la nueva frecuencia. Es en este vaciamiento profundo donde el campo prepara el espacio para algo jamás vivido, una posibilidad aún sin forma, pero viva en su potencia. Este proceso, a menudo doloroso, no es destrucción, sino actualización del código. Como partículas en el vacío, la vieja identidad colapsa para dar paso al potencial inexplorado. No se trata de perderse, sino de ser desprogramado para, finalmente, acceder a lo que estaba más allá del alcance del antiguo yo. Te percibes como una partícula suspendida entre lo que ya fue y lo que aún no se ha revelado, sintiendo la llamada del campo para un renacimiento sin mapas conocido. La incomodidad es intensa, pero revela que el proceso está en marcha. La deconstrucción del personaje es la preparación del creador. El vacío asusta, porque la mente teme el fin, pero el campo sabe, en el centro de la nada, está el portal de todo. La mente
acostumbrada a controlar, teme disolverse. Busca garantías, intenta encontrar terreno firme, pero el vacío no ofrece apoyo a las viejas estructuras. Se necesita coraje para cruzar este estado de no saber, para permitirse ser recreado por el campo. En el silencio del vacío, todo es potencial. Y, aunque la aparente ausencia pueda provocar miedo, es en ella donde se esconde el verdadero poder. El vacío no es castigo, sino bendición. Prepara el terreno fértil donde lo nuevo puede germinar. Aceptar este vacío es rendirse al campo, y solo quien cruza este umbral experimenta el poder de ser recreado. La rendición no es derrota, sino un acto supremo de confianza en lo desconocido. Al soltar el control, al dejar ir lo que ya no sirve, te pones en manos del campo cuántico, permitiendo que reorganice todo de acuerdo con tu esencia original. El cruce del vacío es el rito de paso de lo viejo a lo nuevo, de la limitación a la infinitud. Es en el vacío donde el pasado se disuelve y la verdadera identidad comienza a emerger, no como una copia de lo antiguo, sino como una expresión inédita del campo universal. Llega un momento en que las viejas pasiones se apagan, los hábitos pierden sabor y los dramas mundanos dejan de captar tu atención. Observas los viejos impulsos, pero ahora como quien ve escenas de una película lejana. Aquello que un día agitaba tu interior, ahora solo pasa ante tus ojos como ecos de un pasado que ya no te define. Los viejos deseos parecen sin vida, las disputas y ansiedades de lo cotidiano ya no encuentran eco en tu ser. Las historias de sufrimiento, orgullo y comparación, antes tan presentes, ahora se desvanecen en el horizonte de tu campo de conciencia. Todo lo que era urgente e inaplazable se revela sin sustancia cuando se ve desde el umbral del vacío. La mente racional intenta resistir, catalogar, buscar explicaciones, pero se da cuenta de que ya no controla el proceso. El campo ya ha tomado el mando, y la desprogramación ocurre, lo quieras o no. Los viejos argumentos de la lógica, los intentos de mantener el control, los análisis interminables, todo esto pierde fuerza ante la presencia silenciosa del campo. Es como si una inteligencia mayor, impersonal y profunda, estuviera reorganizando cada célula de tu ser. El pensamiento lineal ya no dicta las reglas. Sientes que existe algo más vasto, operando más allá de las palabras y las explicaciones conocidas. El campo conduce, y el viejo programa va siendo gradualmente deshecho. Este es el caos sagrado del despertar. El yo fabricado para sobrevivir ya no sirve para el nuevo ciclo. Emociones incómodas, sensaciones de duelo, confusión y miedo son síntomas naturales de este reinicio profundo. El viejo yo, construido para adaptarse, agradar y proteger, ya no encuentra referencia dentro del campo. A veces, sientes un vacío, una nostalgia de ti mismo, un duelo por roles y sueños que ya no pertenecen a la hora. La incomodidad emocional es intensa. Dudas, ansiedades e incluso la sensación de estar perdiendo el rumbo forman parte de esta travesía. Sin embargo, cada ola de incomodidad es una purificación, una limpieza de los restos de la programación antigua. Lo que parece caos es, en realidad, el inicio de un nuevo orden interno. El antiguo yo se desintegra para que el observador original, libre de condicionamientos, pueda emerger. Lo que se borra es el personaje creado para sobrevivir en un mundo de certezas frágil. Lo que surge es la conciencia desnuda, desapegada, capaz de presenciar la propia metamorfosis sin aferrarse al pasado. Con cada capa que cae, te acercas más al centro de tu ser, a la pureza silenciosa del campo original. El observador no es indiferente, sino profundamente presente. Siente, acoge, atestigua y permite que todo se deshaga para que lo real pueda nacer. La libertad comienza en el instante en que dejas de luchar para preservar lo antiguo y te permites ser visto por la mirada original de la conciencia. Este vacío, antes temido, ahora se muestra fértil. De él comienza a brotar el nuevo sentido. Lo que era ausencia se revela como fuente. Lo que parecía fin se muestra como inicio. El silencio interior, lejos de ser un abismo, se transforma en suelo fértil para lo inédito. El campo ofrece nuevas posibilidades y sientes que algo esencial, hasta entonces dormido, comienza a despertar en tu interior. Cada vez más libre de las viejas narrativas, empiezas a intuir, sentir y percibir una suave llamada para crear a partir de lo nuevo. El vacío se convierte en compañía, el silencio en matriz y el yo se prepara para cruzar el portal del campo cuántico.
donde el observador es llamado a co-crear una nueva realidad. Es en este vacío, en este punto cero, donde el verdadero observador despierta. Dejas de ser solo el personaje condicionado y te conviertes en la conciencia que observa y moldea toda experiencia. El viejo guión pierde el poder de captar tu atención. Los roles que un día parecieron esenciales ahora son solo vestigios de una realidad superada. Te das cuenta de que hay un punto dentro de ti que no participa en la trama, sino que observa con silencio lúcido. Es este núcleo invisible, atento y sereno, el que sobrevive a la disolución de todas las máscaras. En el vacío, todo se deshace, excepto el observador, la conciencia pura, capaz de acoger cada sensación, cada pensamiento, cada evento, sin confundirse con ello. Descubres, entonces, que observar es crear. Cada emoción, pensamiento y elección colapsa posibilidades en el campo. La realidad deja de ser un guión predefinido y se convierte en un lienzo abierto para lo inédito. El observador no es pasivo, al contrario, es el polo creador que, al posicionarse en el vacío, se convierte en la propia semilla de nuevas realidades. Cuando abandonas el guión, permites que la experiencia se renueve con la frescura del instante. Ya no hay obligación de repetir patrones. Cada sentimiento acogido con presencia, cada intención dirigida con lucidez, activa potenciales antes dormidos. Te das cuenta de que la realidad no es impuesta desde fuera, sino que emerge del diálogo entre tu estado interno y el campo cuántico. Las sincronicidades se multiplican, las señales se intensifican y la sensación de vivir entre mundos se profundiza. El campo responde a tu nueva frecuencia. Coincidencias significativas comienzan a suceder. Los caminos se abren de forma inesperada. Los mensajes sutiles llegan a través de personas, sueños y símbolos. Sientes que estás siendo guiado, no por el esfuerzo racional, sino por una inteligencia misteriosa que organiza lo invisible. El mundo común y el mundo del campo se entrelazan y empiezas a notar señales donde antes solo veías casualidad. La travesía entre realidades se vuelve cada vez más familiar y la sensación de pertenecer a algo más grande se intensifica. Cuanto más te anclas en el observador, más te das cuenta de que no hay una separación real. Cuerpo, mente, entorno y campo son expresiones del mismo núcleo vibracional. La dualidad se disuelve y, poco a poco, sientes que todo es parte de una única danza cósmica. El cuerpo es una extensión del campo. La mente es una antena sensible. El entorno refleja tu frecuencia interna y el campo responde a tu presencia. Ya no existe el yo separado. Todo se comunica en el silencio del vacío, donde las fronteras son solo apariencias. La comunión es tan sutil como poderosa. Al percibirte unido al todo, experimentas una paz que no depende de circunstancias externas. La soledad de la travesía da paso a una sutil comunión con todo lo que existe y comprendes que el vacío no hay ausencia, sino potencial. El vacío no es carencia, sino plenitud oculta, un reservorio infinito de posibilidades. Sientes la presencia del campo en cada detalle, y tu propia presencia se expande más allá del cuerpo y la mente. Cruzar el vacío revela que el sentido último no está en un rol, sino en la libertad de observar y crear, ser y manifestar, amar y presenciar la realidad desde el punto original. A partir de este núcleo, cada elección se convierte en un acto de creación consciente, y el guión de la vida, antes escrito por viejos patrones, ahora es diseñado por la vibración única de tu ser despierto. En el espacio entre la vieja identidad y la nueva frecuencia, todo parece suspendido. Ya no hay mapas, las viejas reglas no funcionan, el tiempo y el sentido se distorsionan. Es como si el suelo bajo tus pies hubiera sido removido y toda referencia de pasado o futuro se volviera relativa. El limbo no es solo una metáfora, sino una sensación vívida. Te das cuenta de que ya no estás atrapado en el viejo rol, pero tampoco sabes cuál es el siguiente. El ciclo de las certezas ha terminado, y el silencio de lo desconocido domina el campo. Es una pausa radical, un intervalo entre dos realidades, y, en este espacio suspendido, el ego intenta encontrar respuestas, pero solo encuentra misterio. Es un limbo creativo, donde el pasado no sirve, pero el futuro aún no se ha consolidado. Sientes el deseo de retroceder, de aferrarte a viejos roles, pero algo te empuja hacia adelante, una llamada silenciosa del vacío. La incomodidad de lo nuevo se mezcla con la nostalgia de lo antiguo, creando un escenario donde todo parece posible, pero nada es familiar. El limbo es un territorio fértil, aunque inquietante,
porque en él todas las semillas de la realidad están dormidas, esperando el momento del despertar. Al intentar volver a lo que ya fue, sientes que las puertas están cerradas. Al lanzarte hacia adelante, no encuentras garantía. El vacío llama y, aunque no lo comprendas, sientes que ya no puedes ignorar el impulso de avanzar. Este es el momento más frágil y sagrado. Lo antiguo lucha por sobrevivir. Lo nuevo pide rendición. Solo lo cruza quien acepta no saber, quien se permite ser vulnerable al misterio. En el limbo, el miedo a perder el control alcanza su punto máximo, pero es precisamente al renunciar a la necesidad de certezas que comienzas a experimentar la verdadera libertad. La mente quiere respuestas, pero la conciencia aprende a reposar en la confianza. Lo sagrado del limbo está en la entrega. En lugar de buscar un suelo, te permites flotar, como quien navega entre ondas de posibilidades aún no manifestadas. La fragilidad del momento es también su fuerza, porque solo el corazón vulnerable puede percibir lo sutil. La mente entra en pánico, pero la conciencia observa, atestigua y espera. En el campo, el vacío no es una amenaza, es la matriz creativa. El miedo, la duda, la sensación de estar a la deriva, todo esto es observado por el núcleo silencioso del ser, que no se inmuta ante la incertidumbre. La mente, programada para buscar dirección, se resiste al no saber, pero el campo cuántico transforma ese no saber en un portal. Es en el clímax de la vulnerabilidad que accedes a la fuente original. El limbo se revela como el lugar donde lo viejo se deshace y lo nuevo germina, un vientre cuántico donde todas las posibilidades son gestadas antes de tomar forma. Cuanto más permaneces en el limbo, más te das cuenta de que el verdadero hogar no es un rol fijo, sino la libertad de fluir entre infinitas posibilidades. La comodidad ya no está en una identidad, sino en la entrega al movimiento del campo. Lo que parecía ausencia se revela como potencia, lo que parecía pérdida se muestra como nacimiento. Permanecer en el limbo es confiar en que el campo revelará el siguiente paso en el momento adecuado, no por ansiedad, sino por coherencia vibracional. La travesía solo se completa cuando comprendes que ya no existe un camino único, solo existe la constante invitación del campo a crear, a sentir, a ser en cada instante la expresión más auténtica de tu ser. El despertar no termina en la observación, llega el momento de actuar, no de reaccionar. Aquí, la manifestación no proviene de la voluntad ansiosa, sino del alineamiento silencioso con el campo. El viejo impulso de controlar la realidad da paso a una confianza radical en el flujo, y cada acción se origina en el centro silencioso del vacío. Desde este espacio, aprendes que no es necesario forzar o acelerar el proceso, solo es necesario estar entero, presente y receptivo a la inteligencia cuántica que te atraviesa. El actuar consciente surge como una extensión natural del ser, y no como una respuesta automática a estímulos del pasado. Vivir desde el vacío es actuar con ligereza, claridad y precisión, no para probar, conquistar o evitar, sino para manifestar la frecuencia de tu campo interior. En el vacío, todo es posible, pero solo colapsa quien asume una responsabilidad radical por su propia frecuencia. Dejas de luchar contra la vida y pasas a co-crear con ella. Ya no hay separación entre lo que sientes y lo que se manifiesta. Cada vibración, cada intención alineada con el campo, se traduce en nuevas realidades. Te das cuenta de que todo a tu alrededor es un reflejo del estado interno. Si la mente está dispersa, el mundo parece caótico. Si el corazón está presente, el campo responde con armonía. La responsabilidad no es un peso, sino un poder. Saber que la manifestación no depende de factores externos, sino del alineamiento íntimo con la esencia. Es en este punto donde la vida deja de ser reacción y se transforma en creación consciente. Descubres que el campo no responde a lo que deseas, sino a lo que eres. La vibración interna, el estado de presencia, es la contraseña que libera nuevas líneas de realidad. Las peticiones ansiosas, las declaraciones repetidas, los pensamientos insistentes, nada de esto mueve el campo si la frecuencia interior no es coherente. Aprendes a silenciar el querer superficial y a cultivar el ser profundo. El campo reconoce solo aquello que es verdadero en ti y manifiesta con precisión aquello que tu vibración sostiene. En cada instante, la invitación es a alinear sentimiento, pensamiento y acción
con el núcleo de tu presencia. Lo que antes era esfuerzo se transforma en flujo. Lo que era intento se convierte en simple expresión de la esencia. Las elecciones ya no se basan en el miedo, la escasez o el control, sino en la coherencia vibracional. El sentir profundo reemplaza el esfuerzo mental. Te das cuenta de que no hay urgencia ni carencia, solo hay el ritmo del campo que responde con perfección a tu autenticidad. Las decisiones dejan de ser calculadas por el miedo al futuro o por el apego al pasado y pasan a ser guiadas por la sintonía de la hora. En lugar de buscar aprobaciones externas o resultados rápidos, permites que cada elección nazca del silencio interior y que cada manifestación sea fruto de la confianza total en el campo. La vida se convierte en un ritual de presencia, un diálogo íntimo con la fuente invisible de todo lo que es real. La manifestación consciente se vuelve natural y el yo se disuelve en el flujo del propio campo. El hacer deja de ser pesado, la acción pierde el peso del esfuerzo y el ser se revela como puro canal de la creación. Sientes que estás siendo vivido por el campo, que cada respiración es una inspiración creativa y cada movimiento es una expresión de la frecuencia original. Ya no existe separación entre quien desea y lo que es creado. Todo se integra en un solo movimiento, simple y profundo. Manifestar ya no es una conquista, sino una consecuencia inevitable del alineamiento con el vacío. El campo se convierte en una extensión de tu ser y el vivir, una expresión viva del propio universo en constante reinvención. El camino del despertar cuántico no es lineal, ni seguro, ni cómodo, pero es real. Cada etapa, cada travesía, cada silencio vivido en el vacío fue una preparación para que reconocieras el propio poder de reiniciar la existencia. Nada de lo que se disolvió se perdió. Todo fue transmutado para abrir espacio a lo que tu esencia siempre supo que era posible. La zona de confort quedó atrás. El antiguo ciclo ya no sostiene tu ser. El campo te invita, ahora, a asumir lo que antes solo se vislumbraba, la autoría consciente de tu propia realidad. Ahora que has cruzado el vacío, no puedes volver al viejo rol. El campo te llama a asumir la autoría, no solo existir, sino crear, no solo observar, sino ser la fuerza que moldea realidades. Ya no es tiempo de buscar fuera, ni de repetir viejas estrategias de supervivencia. La invitación es a asumir el lugar de co-creador, aquel que comprende que la verdadera libertad está en la capacidad de elegir, sentir y manifestar desde el centro silencioso del vacío. Cada nuevo instante es una posibilidad inédita, y la responsabilidad de crear nunca ha sido tan grandiosa como ahora. Permítete declarar al campo: soy la frecuencia creadora. Vive como quien ya sabe que todo es posible, a partir del centro silencioso del vacío. Cada pensamiento consciente, cada emoción acogida, cada intención alineada, se convierte en una semilla de realidad en el campo cuántico. Tu presencia marca la diferencia. Tu estado de ser define líneas de futuro. El vacío no responde al esfuerzo, sino a la autenticidad de la frecuencia que irradias. Declara, a partir de ahora, tu presencia creadora, no como un ritual vacío, sino como una verdad vivida, una experiencia encarnada, una decisión irrevocable. La revolución silenciosa ha comenzado. Camina como el campo, elige como conciencia, manifiesta como quien nunca dejó de ser infinito. En el vacío, todo está contenido. En el silencio, toda creación es posible. Ya no hay necesidad de esperar señales externas. Tú eres la propia señal. El portal está abierto. El viaje continúa, pero ahora, cada paso es autoría, cada elección es manifestación, cada instante es un campo virgen para crear. Y recuerda, el vacío cuántico nunca está vacío. Es, siempre, el portal abierto para todo lo que puedes llegar a ser.